Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de eclesiología y el tema que nos toca estudiar el día de hoy está titulado como el peligro del sectarismo. Y para dar inicio a la enseñanza, vamos a empezar con la introducción. Entonces, sabemos que el tema de las sectas o el sectarismo en sí siempre será un tema muy controversial. Sin embargo, así como este tema es así de controversial, mucho más importante es que nos dediquemos a estudiar este tema. ¿Por qué? Porque a pesar que muchos grupos, ya sean grupos religiosos, grupos políticos, grupos sociales o cualquier grupo de cualquier otra índole, esos grupos pueden presentar ciertos rasgos sectarios, sin embargo, no siempre son considerados como sectas en sí. Y es aquí donde se traza esa difícil línea delgada para saber identificar y diferenciar entre un grupo sano y un grupo sectario o una secta. Y en este punto me gustaría considerar y colocar como ejemplo al grupo de los fariseos. Sabemos que en el Nuevo Testamento habla de ellos como secta, y vamos a aclarar ese tema del por qué razón los fariseos en el Nuevo Testamento eran considerados como una secta. Entonces, surge la pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, entremos en modo historia, pero en modo express, es decir, una manera muy rápida y resumida, porque en realidad no hay tiempo suficiente para estudiar la historia de los fariseos a profundidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos se iniciaron como un grupo para defender la fe y la doctrina judía. Es decir, ellos querían defender y salvaguardar la fe judía de las religiones paganas a las que ellos se vieron expuestos durante el exilio a Babilonia. Y esa iniciativa que ellos tuvieron fue una iniciativa bien intencionada, sus intenciones fueron buenas. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, ese propósito principal o ese propósito original del grupo de los fariseos se tergiversó, ya sea por la llegada de líderes autoritarios, por hacer mayor énfasis en su propia ley moral o código moral, o más bien, como lo llamó el Señor Jesucristo, doctrina de hombres, haciendo referencia a Isaías 29:13. Y ese propósito original de los fariseos también se tergiversó por otras razones más, lo cual todo esto conllevó a que ellos, los fariseos como grupo, fueran desaprobados por Dios. Sin embargo, mis hermanos, es importante aclarar la diferencia del concepto de sectas en el contexto histórico bíblico del Nuevo Testamento y el concepto de sectas en tiempos actuales. Mientras en nuestros tiempos una secta es caracterizada por su connotación negativa y hereje, en el Nuevo Testamento no necesariamente esa connotación de secta era negativa como hoy día la conocemos. En el Nuevo Testamento se le consideraba a un partido o a un grupo dentro de las diferentes escuelas de interpretación de aquella época. Y recordemos que en aquella época no solamente existían los fariseos, en esa época también existían los saduceos y existían otros grupos más, por ejemplo los esenios. Pero los fariseos y los saduceos fueron los grupos que ejercieron más influencia en ese entonces. Entonces, la doctrina de los fariseos no se consideraba como herejía como tal, como en sí misma. El problema de los fariseos era que ellos desarrollaron un conjunto de tradiciones propias
y que hacían interpretaciones exageradas de la ley de Dios. Sin embargo, no se puede considerar dicha doctrina en sí misma como herejía. Y esto lo podemos corroborar rápidamente teniendo en cuenta a tres personajes bíblicos que eran fariseos. Y uno de estos tres fariseos fue más influyente que los otros dos. El primero de ellos fue José de Arimatea. La Biblia da testimonio de él como varón influyente, miembro del Sanedrín o del concilio, con buen testimonio y considerado como varón bueno y justo. Él también fue discípulo del Señor Jesucristo y fue él quien ofreció un sepulcro de su propiedad para que el cuerpo del Señor fuese sepultado allí. Eso lo podemos leer en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y el Evangelio según San Juan, capítulo 19. El segundo fariseo o el segundo personaje fariseo que encontramos en la Biblia es Nicodemo, que al igual que José de Arimatea, él era miembro influyente del Sanedrín o del concilio, a quien vemos tener una conversación, y es la conversación más importante que tuvo Nicodemo en toda su vida, y esa conversación la tuvo él con el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 3. Y quien después de tener dicha conversación, vemos a Nicodemo defendiendo al Señor Jesucristo de sus propios compañeros fariseos, cuando les hizo la pregunta: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, esta era la manera correcta de actuar en dichos casos. Pero en la respuesta que obtiene Nicodemo, vemos el gran problema de los fariseos, porque la ley enseñaba que se debía escuchar al posible condenado antes de ser juzgado. Pero los fariseos se saltaron este punto, y en modo de insulto a Nicodemo y en modo también de burla, le dijeron a Nicodemo que escudriñara la Escritura y se diera cuenta que en Galilea nunca se había levantado profeta. Es decir, los fariseos interpretaron que si no existía registro alguno que en Galilea se hubiese levantado profeta, concluyeron entonces, como el Señor Jesucristo era galileo o se había criado en Galilea, no podría ser profeta. Eso era una errónea interpretación por parte de los judíos, de los fariseos. Y luego de toda esta situación, vemos al mismo Nicodemo llevando un compuesto a la tumba del Señor. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 19. Y el tercer y último personaje es el apóstol Pablo, donde lo vemos presentando su hoja de vida, y en esta hoja de vida presentándose como fariseo. Eso lo podemos leer en Filipenses 3:5, y leo para todos. Dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley o en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Sin embargo, como sabemos, más adelante Pablo afirma que todo esto que para él era ganancia, lo ha considerado como pérdida por amor de Cristo o por amor a Cristo. Es decir, dejó de confiar en todo aquello que él era antes como medio para alcanzar la justicia de Dios, para luego abrazar la fe en Cristo para salvación y justificación. Y ya para ir culminando esta breve introducción, mis hermanos, observemos algo interesante que dijo el Señor Jesucristo acerca de los fariseos. Y aquí les pido que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Mateo 23, capítulos del 1 al 3. Y leo para todos. Dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hacéis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Permítanme leer este versículo en la traducción Nueva Traducción Viviente, que dice: Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Al leer este versículo surge la siguiente pregunta, y es que, ¿qué fue lo que reprochó el Señor de los fariseos? ¿Su enseñanza respecto a la ley de Moisés o su mal actuar respecto a la ley de Moisés? Pues creo yo que el texto es muy claro. El Señor estaba reprochando, era su mal actuar respecto a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque enseñaban una cosa, enseñaban la ley de Moisés, pero por medio de su vida o por medio de su manera de actuar, contradecían las enseñanzas de Moisés. Por lo cual, vemos al Señor Jesucristo condenando esa actitud de los fariseos, llamándolos hipócritas, lo cual porque contradecían las enseñanzas que ellos daban. Y aquí tengamos algo en cuenta, y no me malinterpreten que quiero justificar a los judíos. ¿Por qué? Porque muy bien la Biblia nos da testimonio que el Señor Jesucristo los condenó y los llamó hipócritas. Entonces, esa misma definición que el Señor Jesucristo nos dio acerca de los judíos, también tenemos que tenerla nosotros. Los fariseos fueron unos hipócritas. No podemos redefinir lo que el Señor Jesucristo ya definió en su palabra. ¿Por qué les comparto esta introducción? Les comparto es para que veamos la diferencia, como decía al principio, de las connotaciones de sectas en nuestros tiempos y en tiempos bíblicos. Y me pareció prudente o al alcance el ejemplo de los fariseos para aclarar estos dos conceptos, o este concepto en distintas épocas. Entonces, ahora entremos a definir qué es una secta y cuáles son algunas de sus características, porque pueden ser muchas, pero vamos a leer unas de ellas. Entonces, en términos generales, una secta es un grupo con ideologías y costumbres particulares. Y tengamos en cuenta, mis hermanos, que una secta no necesariamente inicia desde un punto cero. Es decir, son grupos que se han desgajado de otro grupo principal, tomando ciertos puntos ideológicos de ese grupo principal y a la vez añadiéndoles sus propios puntos ideológicos. De hecho, se conoce que el término latín para secta es, por un lado, sectum, que significa cortado, y por otro lado, hay otro término latín que se conoce para sectas, que es sectus, que significa separado. Entonces, si notamos estos dos términos en latín, la definición de secta enfatiza la separación, lo cual es un factor muy característico dentro del sectarismo. Entonces, la definición de secta también designa a un grupo de personas que siguen las enseñanzas de un maestro o un líder en particular, pero también incluye la idea de seguir una filosofía, una escuela de pensamiento o un conjunto de creencias particulares. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué es una secta o cuál es una secta dañina o destructiva? Una secta destructiva o dañina es aquella que se caracteriza por dañar psicológicamente a una persona o grupos de personas. Una secta destructiva también provoca daños sociales en las personas, resultando esto en el aislamiento social de la persona o de las personas afectadas. E incluso una secta destructiva afecta a una persona de una manera humano-jurídica, es decir,
los priva de sus propios derechos fundamentales como personas, como ser humano. Y es tanto el daño que se presenta en estas sectas que la personalidad del individuo se ve fuertemente afectada y alterada, necesitando en ocasiones extremas ayuda médica profesional. Entonces, una secta destructiva, por seguir a un líder absoluto, el grupo tiende a aislarse, como decíamos anteriormente, de su entorno social, religioso o cultural. En esta secta se establece una identidad en particular. Se marca una diferencia muy radical entre los que pertenecen o los que están dentro y los que no pertenecen o los que están por fuera. Incluso, por seguir un líder o maestro, en particular, esa secta hace énfasis en ciertas creencias particulares, a las cuales se le da prioridad por encima de un conjunto de creencias más amplias y generales. También como consecuencia de su aislamiento e identidad en particular, las sectas suelen practicar o suelen usar prácticas negativas para proteger, manipular y controlar esos grupos o esas personas dentro de esas sectas. Una secta dañina se caracteriza por tener líderes fanáticos que estarían dispuestos a sacrificar su vida y la de otros por una supuesta causa sagrada. Su sectarismo férreo, ya sea político, religioso o de cualquier otra índole, incapacitan a ese líder fanático para respetar o considerar otro tipo de creencias u opiniones. Entonces, una buena definición para este tipo de sectas incluye las ideas de separación y la de seguir un maestro, a un líder o a corrientes de doctrinas o a pensamientos en particular. Ahora veamos algunas de las características que suelen tener este tipo de sectas. Una de ellas es que son seguidores de un líder en particular, como le decíamos al principio. Tienen o enseñan doctrinas erróneas. Tienen una identidad en particular. Sus tendencias sociales son abusivas. Son grupos o movimientos cerrados. Son autónomos. Principalmente su estructura organizacional es piramidal, como decíamos, con un líder o un maestro supremo, llamémoslo así. Su proselitismo o su manera de atraer más gente a su grupo, ese proselitismo es acérrimo y radical. Su grupo o movimiento es quien tiene la verdad y los demás no la tienen. Y la última característica es que no aceptan críticas internas, algo así como piensa como yo o muere. Y ese piensa como yo o muere, en casos normales puede ser figurativo, pero en casos extremos, ese piensa como yo o muere puede ser literal. Entonces, estas son algunas de las características que suelen tener este tipo de sectas. Y con todo esto en mente, que es una secta en términos generales y que es una secta destructiva, aterricemos y entremos ya en el tema, en el punto principal de la enseñanza, que es el peligro del sectarismo. Y este punto lo titulé o lo llamé el peligro del sectarismo en la iglesia cristiana. Y pareciera, mis hermanos, que lo anteriormente mencionado no tuviera relación alguna con la iglesia cristiana. Sin embargo, muchas sectas que se conocen hoy día, y no vamos a entrar en detalle de cuáles sectas son, porque no es el tema de hoy, muchas sectas que se conocen hoy día se han desgajado o se han separado o se han cortado de la iglesia cristiana. Y es en este punto donde debemos hacer mayor énfasis, en tener cuidado del peligro de caer en tendencias sectarias.
Si bien es cierto, como decíamos al principio, un grupo puede mostrar tendencias sectarias, pero no caer en el sectarismo como tal. Sin embargo, a pesar que sabemos que esto es cierto, más cierto aún es que estas tendencias sectarias son un peligro dentro de la iglesia, porque conlleva o puede conllevar a divisiones dentro de la iglesia. Ahora bien, es realidad que en ocasiones sea estrictamente necesario que dentro de la iglesia haya divisiones. Sin embargo, estas divisiones o separaciones deben ser y estar totalmente respaldadas por la Biblia y no por opiniones humanas. Entonces, cuando una iglesia actúa de esta forma, es decir, cuando actúa de la forma correcta, respaldada por la Biblia, esta iglesia está demostrando una de las marcas de una iglesia bíblica. Sin embargo, si hace todo lo contrario, es decir, se toman decisiones tan radicales o tan importantes de separarse, basados en cualquier otra cosa menos en lo que dice la Biblia, esa iglesia está demostrando tendencias sectarias, porque se está basando en opiniones humanas y no en opiniones en lo que establece la Biblia en ese aspecto. Una tendencia sectaria que podemos identificar de una iglesia, y ojo, estamos hablando de iglesias de sana doctrina, no de cualquier otro lugar que se llame iglesia. Entonces, una tendencia sectaria que podemos identificar dentro de una iglesia es aquella que enfatiza en que si tú no estás de acuerdo o no eres afín a ellos y no compartes su modo de pensar, te llegan a catalogar como un no verdadero creyente. Si no estás de acuerdo completamente, o como decimos muchos, a rajatabla, con su confesión o su catecismo, te consideran como alguien de no fiar, alguien que no genera confianza. Ahora bien, es cierto que nosotros como bautistas reformados defendemos y entendemos el valor histórico de nuestra confesión de fe. Gloria a Dios por la confesión de fe. Pero es la palabra de Dios la que predicamos, es la palabra de Dios la que confesamos, es a la palabra de Dios a la que nos sometemos, es la palabra de Dios nuestra fuente principal. De hecho, nuestra confesión de fe bautista afirma en el primer capítulo cuál es la posición de la confesión respecto a la palabra de Dios. Y no voy a leerles todo el capítulo 1 de la confesión, sin embargo, leeré parte del primer párrafo, parte del sexto párrafo y parte del noveno párrafo, sin comentario alguno. Dice el primer párrafo o parte del primer párrafo: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia. Dice el párrafo 6 de la Confesión de Fe, capítulo 1. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y el párrafo 9 dice lo siguiente: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. La confesión de fe, como todos sabemos, es un medio de gracia que nos ayuda
en nuestras definiciones teológicas y nos ayudan a establecer convicciones. Sin embargo, usarlas como un medio, como por ejemplo, para definir quién es o no es cristiano, mis hermanos, eso es un error monumental. Es una tendencia sectaria. Podemos usarlas como distintivo que nos ayuda para identificar quién está dentro de la tradición reformada, pero no podemos usarla para afirmar que si no eres reformado, no eres salvo. Eso es una tendencia sectaria. Otra tendencia sectaria es aquella donde muchos hacen sus propios énfasis. Y si no estamos de acuerdo con esos puntos enfáticos, te señalan como que no eres cristiano. Y en este punto debemos aclarar lo siguiente. Es algo distinto afirmar que si una iglesia de sana doctrina, no cuenta con los distintivos históricos, evidentemente esa iglesia no puede ser catalogada como reformada, catalogada o definida como reformada. Pero esto es muy distinto al afirmar que si no cuenta con dichos distintivos históricos o dichos distintivos reformados, tal iglesia no es cristiana o que tal iglesia no es bíblica y por lo tanto son unos herejes de los cuales hay que separarse. Esto, mis hermanos, es sectarismo. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es que el pensamiento sectario funciona por comparación. Es decir, tal pensamiento construye una identidad en particular para diferenciarse. Como le decíamos al principio, es algo así como, nosotros somos los únicos que hacemos esto bien y los demás no lo hacen tan bien como nosotros. Esa construcción de identidad particular generalmente es negativa. Es decir, se construye sobre el nosotros y el resto no. Y como consecuencia de esto, se llega a la mala conclusión de que nosotros no debemos tener relación con el resto. Otra actitud sectaria que podemos identificar es aquella en que si existe una mínima infracción o contradicción en sus puntos o en sus definiciones teológicas, esto conlleva a que no tengan en cuenta o no consideren toda una teología. Es decir, si este punto no es igual al nuestro, no importan todos los otros puntos, ya estás descalificado. Esto es una falacia de generalización y en este caso se convierte en una tendencia sectaria. Pienso que personalmente, y no es una regla general, pienso que es un acto de madurez permitir que iglesias de sana doctrina puedan diferir con nosotros respecto a doctrinas o puntos secundarios y no caer en el sectarismo de separarnos por esos puntos que nos diferencian, esos puntos mínimos como decíamos anteriormente. Por ejemplo, yo no voy a rechazar o a no escuchar mensajes del ya fallecido doctor R.C. Sproul porque yo no concuerdo con él en el tema del paidobautismo. Entonces, por tal razón, yo voy a rechazar toda una teología que tiene el pastor o dejó el pastor R.C. Sproul simplemente por ese punto que nos diferencia. O no voy a considerar, por ejemplo, a grandes hombres de Dios como el pastor John MacArthur o el pastor Miguel Núñez, porque su escatología es dispensacional. Y por tal razón, yo no voy a ver prédicas de ellos, yo no voy a leer material de ellos, etcétera, etcétera. Simplemente porque su escatología es distinta a la mía. U otro ejemplo,
Creo que todos aquí nos hemos beneficiado de los dones que le ha dado el Señor a un varón como lo es Paul Washer. Y por Paul Washer no ser confesional ni reformado, entonces yo no voy a tener relación alguna con él, porque no es reformado y porque no es confesional. Así, mis hermanos, es de absurdo el sectarismo o las tendencias sectarias. Por simples puntos secundarios se llega al extremo de no tener relación con otros hermanos en la fe. Hoy día existen círculos reformados que, si pudieran, le añadieran una sola más a las 5 solas de la Reforma. ¿Cuáles son esas 5 solas de la Reforma? Sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Y esa sola que le añadirían sería solo mi opinión. Entonces, podríamos seguir hablando de multitud de actitudes y tendencias sectarias dentro de la iglesia. Sin embargo, estas que hemos estudiado hoy son las que se dan con mayor frecuencia dentro de la iglesia de sana doctrina. Entonces, ya para ir entrando en conclusión de esta enseñanza, podemos resumir el peligro del sectarismo dentro de las iglesias en 2 puntos. El primero de ellos lo llamé el orgullo doctrinal y teológico. Es decir, podemos caer en el peligro de sobreestimar nuestra doctrina en detrimento de otras denominaciones. Y esto, mis hermanos, es un camino peligroso. ¿Por qué? Porque podemos autonombrarnos como herederos absolutos de la sana doctrina, sin reconocer que Dios mismo también se revela por medio de su palabra a las demás iglesias locales, a las demás congregaciones. Y todo esto nos puede conducir al desarrollo de una actitud excluyente, por medio de la cual discriminamos y hasta marginamos o al menos excluimos a los demás de nuestro entorno relacional. Y el segundo punto lo titulé o lo llamé de la siguiente manera: la pérdida del sentido del cuerpo y comunión de Cristo. La pérdida del sentido de cuerpo y comunión de Cristo. Y mis hermanos, sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Y por esa unidad de iglesia fue que el Señor Jesucristo oró allá en Juan capítulo 17, versículos 20-24. Y voy a leer para todos ese texto. Juan 17, capítulo 17, versículos del 20 al 24. Dice la palabra del Señor: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si analizamos este último versículo, el 23, vemos algo muy interesante, porque podemos ver 2 propósitos de la perfección de la unidad de la iglesia. Y ese primer propósito es el siguiente: para que el mundo conozca que el Hijo de Dios vino, enviado por Dios Padre. Y el segundo propósito es para que el mundo sepa que Dios Padre nos ha amado de la misma manera como amó a su Hijo, al cual envió. Entonces, ahora, si bien es cierto que la iglesia de Cristo es una sola,
Eso lo tenemos todos en claro. Esta se expresa en una multiplicidad de congregaciones o iglesias locales, pero sabemos que es una sola iglesia, la iglesia universal. Y para el ejemplo podemos mirar la metáfora del cuerpo usada por el apóstol Pablo. Y es cierto que las cartas de Pablo eran específicamente para una iglesia local de aquel entonces y tocaba un tema en particular respecto a esa iglesia local a la cual la carta era enviada. Sin embargo, a pesar de esto, esas cartas también son para la iglesia de hoy, para la iglesia local de hoy. Y debemos poner en práctica todo lo que las cartas paulinas nos enseñan. Entonces, aclarado esto, les pido que me acompañen a Romanos, capítulo 12, versículos desde el 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículos desde el 4 al 8. Y leo para todos. Romanos 12, capítulo 12, versículos del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como sabemos, mis hermanos, el foco central de este texto que acabamos de leer es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, como el mismo Pablo lo narra en Colosenses 1:17, que dice, y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando se tienen tendencias u actitudes sectarias? Primero ocurre que el sentido de una iglesia o el sentido de unidad de la iglesia, por el cual oró el Señor Jesucristo en Juan 3, como acabamos de leer, se distorsiona. Ese sentido de unidad de iglesia, cuando hay sectarismo, se distorsiona. Y esa comunión como miembros del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, como Pablo lo describe, esa comunión, mis hermanos, se verá afectada. Así de absurdo, así de innecesario es el sectarismo. Y de esta manera las actitudes y las tendencias sectarias en la iglesia pueden afectar en gran manera la unidad de la iglesia. Ese es el peligro principal de las tendencias sectarias dentro de una iglesia cristiana.